Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en una nueva tertulia consciente que nos va a mover toda esta parte hoy en este encuentro de vida que nos inspiran. Estaremos con Laura Barbero, que nos va a hablar de 3 claves para mejorar la comunicación con tu hijo o hija o adolescente. Como siempre, estamos transmitiendo desde mi Facebook Live, María Ángeles Olive, Camino de Vida Cuántico. Y más tarde estará en mi canal YouTube, María Ángeles Olive Piñol Saray. Gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo desde España y vamos a dar la bienvenida a Laura, una gran profesional de alto valor que va a compartir toda su sabiduría. Como siempre, comparto y digo, abrimos la puerta a que estas personas puedan acompañarnos y puedan mostrar estas perlas de sabiduría, que nos puedan dejar esas perlas de luz. Yo os pido disculpas porque he tenido problemas de conexión con mi Facebook, mi entrada al Zoom. Siempre ya sabemos que todas estas líneas van cargadas y en algunos momentos hay alguna dificultad con ello. Por tanto, disculpas y agradecimiento de que nos estéis siguiendo. A ver si Laura puede contactar y conectar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Laura. Bienvenida. Qué guapa que estás, Marianche. Gracias. Caray. Bueno, siempre nos arreglamos un poquito para estas tertulias, para poder compartir y dar una imagen de nosotros, ¿no? Tú también estás muy guapa. Bienvenida, gracias por aceptar, ¿no? Al final, ¿no? Que hemos tenido que mover un poco el día y ajustar la hora, pero ya ves, siempre encontramos el momento, ¿no? Entonces, siempre explico un poquito, antes de empezar la tertulia, quiénes sois, para que la gente que nos conozca pueda conocer un poquito más de vosotras. Con ella he compartido un Mastermind que hemos finalizado justo hace unos días, que ha durado 8 meses, junto a Esther Vega, que nos ha sido nuestra mentora, y además hemos compartido siendo ponentes en un gran congreso de negocios prósperos y con propósito, en el cual hemos disfrutado y hemos aprendido y hemos, ¿no?, compartido grandes sabidurías y grandes aprendizajes. Y aprendido mucho realmente, ¿eh? Sí. ¿No? Y bueno, pues gracias, Laura. Y voy a explicar un poquito más de ese recorrido, ¿no? Ese congreso ha sido dirigido por Esther Vega y Pilar Iñiguez, que nos han llevado a 40 profesionales a juntarnos y desde nuestra experiencia poder facilitar una mirada diferente ante la vida y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Por tanto, vamos a ver quién es Laura. Ella es coach, consultora experta en PNL, hipnosis inexioniana, comunicación emocional y Reiki. Desde su experiencia personal con sus hijos adolescentes, hoy acompaña a madres y padres que quieran mejorar la relación con su hijo, con su hija adolescente, e iniciar un proceso de crecimiento y de transformación personal. Por tanto, si te resuena todo esto que nos va a hablar, acércate y comparte con nosotros este espacio y toda esa sabiduría que va a compartir Laura, esas perlitas que nos va a poner. Yo ya no, pero bueno, como ahora tengo nietos y empezamos, aún me queda un tiempo para llegar, ¿no? Pero bueno, me imagino que también sirve para los nietos, ¿no? Bueno, es que los niños pequeñitos luego son adolescentes. Por eso. Lo que digo sirve para todos, que realmente es un cambio que es para los padres. Y como nosotros, desde la coherencia, desde el ejemplo, podemos ayudar a nuestros hijos a comportarse de otra manera, que lo vivan de otra manera. Entonces, quería hacer una matización porque digo que acompaño a padres y madres para invitar a los padres, porque Sí, ¿no? todavía no he trabajado con ningún padre, normalmente somos las madres. Pero estás abierta a ello, ¿no? Me comentaste. Sí, estoy abierta, por eso digo que te había puesto padres y madres, a ver si se anima algún valiente comprometido también. Bueno, esta parte, ¿no, Laura? De como que nos encargamos más las madres, ¿no? De esta parte más emocional, de comprensión, de transformación. Sí, pero yo creo que ya la gente, los papás están cambiando, ¿eh? Los padres ya
ya están empezando. Has visto que en los cursos que hacemos normalmente de crecimiento personal o de desarrollo ya están apareciendo esencias masculinas, como digo yo. Ya está bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué nos quieres explicar sobre estas 3 claves? Bueno, yo sobre todo es la experiencia que he tenido, primero, que he tenido con mi hijo mayor cuando era adolescente, y cómo lo vivía yo. No sé, en este momento las madres, si hay alguna madre que me está escuchando, aunque tenga hijos pequeños, adolescentes o ya granadillo, me da igual, a ver cómo se sentían en esa época de si podían comunicarse bien o no con sus hijos, ¿vale? Porque es un problema que yo me encontré y realmente venía también de que lo podía haber trabajado antes, pero no me di cuenta. Y es realmente, cuando son pequeños, realmente los niños pues nos adoran. Somos, vamos, la mamá más guapa del mundo, el papá es el Superman, y así está el tema. Pero cuando los chicos o las chicas empiezan a ser ya adolescentes, quieren tener su identidad, entonces es que les toca, se rebelan, quieren cambios. Y es normal, ¿vale? Porque si lo comparamos cuando esos niños tenían 2 años, date cuenta, María Ángeles, que en ese momento, si tenían rabietas o si estaban curioseando cosas o investigando, ¿cómo nos gusta? Las rabietas no, pero lo demás, el que curioseasen, el que indagasen, con 2 añitos no, pero un poco, pero estaban en plan exploradores. Ahora con tu nieto lo verás. Sí. Pues era una mirada de benevolencia, de que estaban aprendiendo y lo veíamos normal. Y ahora, en cambio, el adolescente que quiere descubrir cosas, nosotros que somos súper protectores, decimos, por Dios, no, aunque lo hayamos hecho nosotros antes. Sí. ¿Y qué pasa? Que ya no tenemos esa mirada y ellos están igual, aprendiendo, descubriendo. Es una etapa muy importante de su vida porque pasan de niños a intentar ser adultos, o sea, están ellos ahí todo alborotados, porque es un cambio hormonal, es un cambio físico, de que nos acaban a lo mejor de manejar bien con las nuevas dimensiones, ¿no? Entonces es esto de que hay nosotros, como padres, las madres, tenemos que mirar a nuestros hijos de forma diferente, igual que los mirábamos cuando eran pequeños. Y encima yo diría con mucha más paciencia y mucho más sentido del humor. El amor lo tenemos, aunque a veces dices, no sé dónde he dejado el amor, porque ¿dónde se ha quedado escondido, no? Sí, el amor está ahí. Lo digo yo porque a veces decía yo, pero ¿dónde está mi hijo? En vez de pensar por qué estoy yo así, yo pensaba que mi hijo era el superpavo abducido, no un pavo abducido, sino el superpavo abducido. Y en el fondo es un buenazo. Para mí ha sido mi gran maestro, de verdad. Entonces, una clave que te diría, la primera, es que no juzgues, no critiques, ¿vale? Yo, por ejemplo, era la mamá sargentillo, siempre, esto está así, esto está mal, esto tal. No, como mucho, di las cosas que observas. Por ejemplo, entras a casa y ves las zapatillas por ahí tiradas por el comedor. Se nos ponen los pelos así. Sí, en vez de decir, ostras, qué desordenado que eres, tal, puedes decir, esto es identidad, le estás juzgando a él, porque además lo sientes así. Dices, jolines, pero qué desordenado, si ya se lo he dicho 3000 veces, ¿no? En vez de decir eso, puedes decirlo de otra manera. Por ejemplo, luego seguiría más complicado el tema de comunicarse, pero me voy a quedar en la primera etapa, que solo es observar. Y es decir, el nombre del chaval o de la chavala. Oye, cuando he entrado aquí en el comedor, he visto que están estas 2 zapatillas. Y luego puedes decir, las puedes colocar en tu habitación o mejor aún, y yo cuando lo veo me siento alborotada o triste o algo así, un poco decir tus sentimientos, ya estamos diciendo un hecho observable, ahí no le estás juzgando en absoluto. Luego dices, yo me siento alborotada, tampoco estás jugando, le estás expresando tus sentimientos y entonces le puedes hacer la petición. Te pediría, por favor,
que dejases las cosas en tu leonera, si quieres, ¿vale? Porque la leonera no sé cómo puede ser. Pero bueno, es un poquito el respetar los espacios comunes y dejarles a él su espacio, o a ella su espacio. Eso es una clave para mí importante, el que no juzguemos, o sea, crítica constructiva sí, pero esto de, es que siempre haces esto, o comparándolos, ¿vale? Es que tu amigo o tu primo o tu hermano mayor o tu hermana menor, lo que sea. A ver, esto de comparar, yo lo he visto hace poco también, vamos aprendiendo poco a poco, Sí, pero lo de comparar es sobre todo, compárate contigo mismo o compárale cómo era él antes. Si le quieres hacer un elogio, que a veces siempre estamos, en vez de elogiando, despotricando, le puedes decir, ¿has visto cómo has mejorado cómo ha mejorado el orden en tu habitación? Ese sería un elogio impersonal. Pero puedes decir, ya ahí sí que cuando es elogio sí que puedes decir a la identidad, ¿no? De decir, ¿has visto cómo tú has mejorado en el orden? ¿Sabes? Entonces, respecto a cómo estabas hace 2 meses, cómo te sientes, así, te puedes soltar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pero le has hecho un elogio, ¿vale? Entonces, la primera clave sería esta, que no juzgues, no critiques, no compares, porque les sienta como un tiro. O sea, aunque parezca que, como digo yo, que a veces parecen erizos, porque te acercas y te pinchan, a veces, ¿eh? Sí. Luego ellos tienen sus lagrimitas internas, pero no las vemos, porque como nos quedamos en el erizo, en el que te Quedamos pincha. aquí a la superficie, ¿no? Sí, a ver, yo estoy explicando en mi caso, de que yo me acercaba y quita, no sé qué. Vale, entonces para mí eso era como un erizo. Sí. Más o menos también lo viví así, ¿eh? Sí, pero bueno, esa es la otra, ¿vale? De que los vemos como erizos. Entonces, tenemos que tener una escucha plena. Una escucha plena es, por ejemplo, el no decir, no, ¿cómo diría yo? No en lo que comunican, en el mensaje, en lo que están hablando, porque a veces ni hablan, ¿vale? Sino el cómo lo dicen, el cómo expresan, por ejemplo, esos silencios aplastantes que tienen, esas miradas rayos láser que te pueden lanzar. Todo esto lo tienes que mirar, ¿no? Que darte cuenta. O sea, la escucha plena es esa, no solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen, cómo lo transmiten a través del cuerpo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, mirarlo a los ojos, porque yo me acuerdo que muchas veces me estaba preguntando una cosa, yo estaba en el ordenador y le estaba contestando, pero sin mirarle. Sin atender. Es que me estaba hablando, estaba aquí y yo seguía en el ordenador tan pancha y le iba contestando, pero estaba trabajando, le iba contestando y ahora me sabe mal es decir, madre Dios, o con mi hija pequeña cuando era pequeña que estaba en el ordenador y me acuerdo que me cogía la mano, la del ratón, para que le diese un toque, que la mirase así. Y yo le decía, ¿qué quieres? Es que ni mirarla. Y digo, Dios mío. Bueno, pues también hemos hecho lo mejor que hemos sabido, Laura. Sí, pero eso es lo que yo quiero transmitir, que son unas cosas que cuando las aprendí y las puse en práctica dije, ostras, esto yo lo quiero enseñar, porque es tan fácil. Es tan fácil cuando sabes una serie de cosas, el ponerlas en práctica, que eso es lo que me animó a mí a ayudar. Y eso que yo tenía el síndrome de la mamá perfecta. O sea, no digamos el síndrome del impostor, que queda feote, sino de la mamá perfecta, porque como yo todavía no he conseguido, como quien dice, una relación al 100%, porque siempre tenemos contratiempos, hay desafíos que hay que ir superando. Yo también me enfado, no soy superwoman. Tengo las herramientas, las utilizo, pero a veces la emoción me puede. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a enseñar si todavía estoy en ello? ¿Vale? Hasta que Esther, nuestra mentora, dijo, es que eres una egoísta. Dice, eres una egoísta, dice, porque al menos lo que tú has vivido
y lo que sabes con la programación neurolingüística, la hipnosis, el lenguaje hipnótico que hicimos aquella clase que te gustó, Sí. ¿vale? Me encantó. Dice, con todo esto puedes ayudar y con la experiencia sacarás todavía, aprenderás de las madres que estás ayudando tu propia experiencia personal y puedes ir siguiendo. La otra frase que dijo, que también lo digo a las madres que pueden estar ahí, a los padres, mejor hecho que perfecto. Sí, pues nos ponemos ese listón, ¿no, Laura? Nos ponemos ese listón que como que no llegamos nunca. Sí. Es que nos ponemos unas expectativas muy altas. Y además es lo que decía antes, que si te comparas, no te comparas normalmente con personas que están a tu nivel o más bajo, te comparas con el top. Claro, ahí nunca llegas. Bueno, cuando llegues el top ya estará más alto todavía, si quieres. Entonces, compárate con tus avances, ¿vale? Volviendo a las claves, dime. Perdona, yo sí que puedo decir, ¿no? Como yo había vivido una educación con relación a mis padres, yo siempre me quise pasar al otro lado del péndulo, ¿no? Igual que yo, si somos de la misma edad, me parece, sí. Y de la misma quinta, sí. Y con los años me he dado cuenta, ¿no? Que claro, es lo mismo, pero por oposición. Por tanto, también estábamos en los extremos, ¿no? Que después tienes que aplicar cosas que habías dicho que no harías o que no dirías. Sí, que eso que dices, ostras, mi hijo era un pavo súper abducido y yo de repente me veía en mi madre que decía, jolines, lo que había dicho que nunca lo haría, lo estoy haciendo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es el patrón que hemos vivido también, ¿sabes? Son las creencias que tenemos de que desde que somos pequeños hemos tenido una serie de inputs que nos han entrado, que los hemos visto normales y nos los hemos creído. Porque yo, por ejemplo, la adolescencia era prepárate para lo que viene. Prepárate. Y yo decía, bueno, ya estaba, lo dejaremos en plan fino, acongojada. Estaba acongojada de decir, madre, es que estaba preparada para que iba a la guerra. No, por eso, y entonces, ¿no? cualquier cosa que me hacía, yo ya lo hacía para que, fue como que fuera un ataque para mí. ¿Sabes? O sea, las creencias hacen que tú reafirmes lo que crees. Entonces es mejor, primero, el acompañamiento que hago es esas creencias que tenemos como padres o como madres, tenemos que ser los papás perfectos, la adolescencia es una etapa muy crítica y prepárate, vamos a trabajar eso también y vamos a desmontarlas. ¿Por qué? Porque con eso también cambiamos nuestra actitud, ¿vale? Esa actitud hace que cambiemos la mirada hacia nuestros hijos. Es muy importante ese cambio de mirada hacia nuestros hijos, ¿vale? Sí, pues ya estamos en la defensiva, ¿no? Sí. A ver, ¿por dónde va a salir ahora este? Claro, en cambio, si haces ese cambio de mirada y lo ves como que es una etapa en que el chaval o la chavala está creciendo, se está desarrollando, tiene que hacer cambios, tiene que equivocarse, porque de los errores se aprende, de los éxitos, pues genial, pero estamos en una línea de que es normal, pues bueno, ir probando cosas, algunas funcionan, otras no te vas a desanimar por eso. De los errores se aprende, pero si los protegemos tanto, están en algodón ahí, todo cubierto, de golpe, es que fíjate, cuando son pequeñitos están súper protegidos. Y a partir de una edad, a lo mejor le dices, bueno, oye, que ya eres mayor, espabila. Y el pobre, el día anterior era el niño mimado. Y de golpe lo dejas ahí de espabila, que ya tienes 12 o 13 años. Hombre, es que piensa, razona, pero y el otro dirá, pero si hace 2 semanas estaba igual, pero mía. Tenemos que tener ese cambio de mirada hacia nuestros hijos, ¿vale? La otra cosa, o sea, hemos dicho el no juzgues, no critiques, no compares, la escucha plena. Y dentro de la escucha plena yo también diría, aparte de que los tenemos que mirar, el ver cómo se comportan, yo lo que también diría es esa flexibilidad de agenda. Porque tú quieres hablar, o sea, tú lo ves y dices, ahora le voy a hablar de este tema porque a ver cómo se lo enfoco y tal. Y el otro o la otra es que pasa olímpicamente. En cambio,
O sea, ahí sí que tenemos que esperar al momento en que ellos quieren hablar. Y en el momento que ellos quieren hablar, escucha plena y agenda disponible al 100%. Que yo lo explico con mi hija que ahora es adolescente. Yo soy muy gallinita, yo enseguida me voy a la cama. Y tiene la manía, no sé si lo hace aposta o no, que a las 11:30, que yo ya estoy casi en el séptimo cielo, entra en la cama, que me quiere contar cosas. Y digo yo, ahora pues me levanto, me lavo la cara y estoy con la escucha plena. Porque ahora es un momento, ¿no? Sí, porque entonces te dicen las cosas que les preocupan. O sea, cuando quieren hablar contigo, es porque en ese momento necesitan que sea su refugio. ¿Vale? Entonces, mi consejo ahí que es que le escuches y que no te rías, porque a lo mejor te está diciendo un problema que tú dices, pero si es una tontería, porque tú lo sabes por experiencia, pero en ese momento que se está desahogando es acompañarle en su sentimiento. Ay, tú te sientes así, ¿por qué tal? O ¿por qué te sientes así? Entonces vas bailando un poco con lo que dice tu hijo o tu hija, ¿vale? En función de lo que dice, le vas acompañando, pero sin adelantar tus acontecimientos. Vas bailando al son que tiene él, ¿vale? Y luego, para acabar, te diría la gestión emocional. ¿Desde qué lugar nos comunicamos nosotros? ¿Vale? Porque, claro, cuando vienen, están a lo mejor todos alborotados y tú vienes del trabajo toda cansada también y demás. Yo te diría, acuérdate del cortacésped. ¿El cortacésped qué es? Puede ser la meditación, puede ser, pero la meditación de 5 minutitos, la respiración 3 o 4 veces profunda. ¿Para qué? Porque en ese momento lo que están es aquietando tu estado de ánimo tan, digamos, inquieto con el que vienes, ¿no? Y si tú contestas en plan agresivo, defensivo, ya empezamos la juerga flamenca. Porque el otro puede contestarte o la otra te puede contestar mal desde el principio, que tú dices, hola, ¿qué tal? Y tú dices, ostras, o sea, lo lógico a lo mejor es que grites, no que grites, pero que digas, pero ¿por qué me estás hablando así? ¿Vale? Entonces, ahí viene la tontería de cambiar un poquito el chip y decir, estás gritando, otra vez, observamos, ¿te puedo ayudar en algo? Ostras, lo desmontas. O no, o le da un ataque de risa y se va, ¿no? Pero da igual, pero tú ya no lo has contestado mal y él no va a seguir porque a veces te provocan porque lo que quieren es llamar la atención. Entonces, si quiere seguir hablando, pues hablará, pero ya en un tono más tranquilo. O no, ¿vale? que esto es también practicando las cosas. Bueno, ir modelando, ¿no? La situación. Sí. Y aprendiendo nosotros los primeros, ¿no? Igual, al ser los adultos, Sí, que sí. si podrán aprender un poco mejor ellos, ¿no? Los hijos o los adolescentes. Claro, es que ellos son nuestros grandes maestros, pero nosotros en este momento somos sus espejos. O sea, nosotros podemos aprender mucho porque situaciones que nos rechinan, ¿vale? Es debido a que es algo que nosotros no tenemos solucionado. Entonces ahí son nuestros grandes maestros, porque gracias a ellos cuando te das cuenta dices, ostras, esto me molesta, a ver qué, por qué, y te lo trabajas tú, ¿no? Pero aparte es que como padres no le podemos decir a nuestro hijo, a ver si te comportas bien, o no mientas, y está escuchando que tú a lo mejor estás soltando una bola por teléfono, que dice, bueno, ¿por qué me dice que no mienta? Si él está ahora diciendo, yo qué sé, que no va al trabajo porque no puede, porque se encuentra mal y está ahí bailando todo flamenco, ¿vale? Entonces es eso, que tenemos que dar ejemplo. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es, la primera, si ahora estáis en esa etapa que lo estáis pasando mal o que queréis mejorar, sin pasarlo mal, que queréis mejorar la relación con vuestro hijo, pues, o con vuestra hija, pensar primero en no tener expectativas.
¿vale? Lo que hemos dicho antes de, ostras, si me comparo por aquí, o que el proceso puede ser muy, muy rápido. Depende de la relación, de cómo ha sido vuestra relación con vuestros hijos. La cosa puede ir muy, muy rápida o es una cosita que no me gusta decir poco a poco, sino paso a paso, ¿vale? Es un proceso que paso a paso se va mejorando. La segunda cosa que te diría yo es la responsabilidad, ¿vale? Asumir nuestra responsabilidad, no echar balones fuera de, claro, es que mi hijo hace esto, es que mi hija hace esto otro. Bueno, asume tu parte de responsabilidad. ¿Por qué hace esto? Pues a lo mejor porque no hemos sabido poner los límites. ¿Vale? Y la tercera, para mí, que es mi lema, es el cambio de mirada. ¿Vale? O sea, no tengamos expectativas altas, sino ir disfrutando el paso a paso de los avances que conseguimos, asumiendo nuestra parte de responsabilidad y cambiando la mirada. Con ese cambio de mirada, tú ya ganas en tranquilidad. Al ganar en tranquilidad te comportas de otra manera. Y eso tu hijo o tu hija lo nota. Es como si estás hablando con un niño pequeño o en un colegio, que están todos hablando en voz alta y llega el profesor y habla así, un poco bajito, no sé. Y todos, al menos los de P3, P4 y P5, se dan cuenta, aunque estén así, se dan cuenta. Pues si lo pruebas con tus hijos y bajas el volumen, al final dirá, ¿para qué estoy gritando? ¿Y qué está diciendo? ¿Vale? Sí, sí, no, yo he aprendido muy bien, ¿no? Que ya lo sabía, lo había aprendido cuando estudié PNL, ¿no? Pero que a veces hay cosas que te se olvidan, ¿no? Eso del tono, ¿no? Sí. De ir, ¿no? Modelando la tonalidad en la conversación. Bueno, ahora que dices lo de ir modelando, no solo es el tono de conversación, sino también, por ejemplo, ahora tú estás moviendo un poquito la silla. Pues entonces yo estaría también así, moviendo la silla. Si, por ejemplo, tú estuvieses así, no lo hago al momento, pero modelo y a lo mejor yo hago así, ¿vale? Es un poquito imitamonos, con elegancia. Sí, y un poquito con retraso, que no se vea cuando él hace así, que tú hagas así corriendo, ¿vale? Con un poquito de retraso, un poquito de retardo, y eso hace que su inconsciente, al ver que le hablas en el mismo tono, con la misma velocidad, ¿vale? Si él utiliza, por ejemplo, palabras más visuales, tú también, aunque tú seas, a lo mejor yo soy más auditiva, que yo digo, es que a mí me chirría esto, y él diría, yo lo veo negro. Pues intento ponerme en el mismo, la misma jerga que utiliza él, ¿vale? Entonces eso hace que tu hijo o tu hija te otorguen inconscientemente confianza. Al otorgarte, y es de forma inconsciente, ¿eh? Porque confían en ti, porque estás actuando como él o como ella. Y entonces eso facilita que se mejore la comunicación. Yo pienso que Todo una esto parte, es practicando, ¿eh? ¿no? Que una parte también es nuestra predisposición. Yo últimamente que lo cuento mucho, ¿no? Es muy diferente ser padre, ¿no? Yo tengo la suerte de haber Mi traspasado abuela, ¿no? a ser abuela, ¿no? No, a veces que mi hija o mi hijo me dice, ¿no? Es que esto de ser padre, digo, uy, que me vaya a contar. Sí, sí. Y vosotros habéis sido mis hijos, ¿no? Y entonces es cómo cambia la predisposición, ¿no? Ser padres, ¿no? Conlleva toda una serie de exigencias, que siempre quieres ser el mejor padre, como decías tú, la mejor Sí, madre, sí. estar presentes y aparte llevamos el trabajo, la casa, ¿no? Entonces, cuando eres abuela o abuelo, ¿no? Es como que el tiempo ha cambiado, tu Sí. predisposición, ¿no? Y a veces con el tiempo de formaciones, ¿no? De crecimiento personal, ¿no? Es como que a veces he tenido que, ¿no? Sentarme con mis hijos ya mayores y decirles, pues lo siento en ese momento que ocurrió esto, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Para atreverte a decir esto, ¿no? En ese momento, pues perdí los papeles, igual no supe estar como adulta, ¿no? Como vuestra madre. Entonces, también ese reconocimiento, ¿no? Y ahora esa relación que tengo con mis nietos me sirve para darme cuenta, no para autocastigarme, sino para darme cuenta las dificultades que tuve, ¿no? De estar
en presencia, ¿no? En cambio, cuando voy a ver a mis nietos, pues, escucha tú, yo me pongo allí, si me tengo que poner en el suelo a jugar, me pongo en el suelo. Después ya veremos cómo me voy a levantar. Pero en cambio, con mis hijos era, ¿cómo me voy a poner en el suelo? Que después voy a tener una faena, ¿no? Para levantarme. Entonces, es permitirnos un poco, yo que me estoy dando cuenta es que a mí me lo habían contado y hasta que no he llegado a esa... ¿no? Es como, pues sí, ¿no? No es que tú te bajes del adulto y te conviertas en un niño, no. Pero ves a disfrutar de ese momento, ¿no? Y cuando somos padres, igual como tenemos todo esto lleva, ¿no? Y deseamos hacerlo tan bien que no nos equivoquemos, ¿no? Porque todos los padres, por muy bien que, ¿no? Como hijos hemos recibido, ¿no? con nuestros padres una relación. Tenemos nuestro patrón. ¿No? Pues hay unas expectativas que yo digo, le ponemos no allí, más arriba de, ¿no? Entonces, claro, siempre pues, nos equivocamos, siempre fallamos, porque es lo normal, que no somos aquí ningún experto, ¿no? Y entonces sí que yo desde esta parte, ¿no? De abuela, es como que, bueno, no te juzgues tanto, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta todas las veces que me juzgué, ¿no? Y me latigué, me lastimé, ¿no? Qué mala madre que eres, ¿no? O qué mal padre que es el otro, ¿no? Entonces, permítete lo que puedas en cada momento, porque si tú te dedicas a tu crecimiento, que es lo que hacemos tú y yo, ¿no? Aparte de acompañar a otros, esto te permite ir transformando y cambiando ¿no? la mirada con el hijo, con el adolescente, ¿no? Entonces, ellos también aprenden de aquí. Con el ejemplo que les das, claro. Esa es mi mirada, mi aportación en esto que estás explicando, que es muy interesante. Yo aún no lo he vivido y al paso que van me quedan años, pero bueno. A veces la vida te sorprende, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Hombre, lo que yo sí que te puedo decir es que después de mi experiencia con mi primer hijo, actualmente, ahora mi hija tiene 16 años y lo estoy viviendo de forma totalmente diferente. Sí que es verdad que tengo más años, con lo cual a lo mejor también lo hubiese vivido de forma diferente. Lo que pasa es que ahora tengo una serie de recursos que antes no tenía. Sí, pero unos recursos que ha sido gracias a hacer los cursos de crecimiento que he hecho, los de programación neurolingüística, el acompañamiento sobre todo que he tenido de los mentores o profesores, y luego el integrarlo. Porque una cosa es, mira, me han enseñado este contenido, qué bonito, pero luego lo complicadillo, como quien dice, es ponerlo en práctica. Sí. Es lo que digo yo, el integrarlo. Y claro, en los cursos a veces yo diría que tendríamos que ir, en vez de con esa actitud de yo ya sé todo y a mí qué me van a decir, porque hay gente que va... A mí me ha pasado, ¿eh? Sí. O a veces estás escuchando cosas y yo estoy pensando, esto ya lo sé, pero de golpe aparece lo que digo yo, la perlita de sabiduría, que digo, jolines, solo por esto merece la pena lo que pagaba. Porque a mí me ha hecho un clic en el interior que dices, ostras, es verdad, te das cuenta. Y a mí lo que me gusta cuando estoy acompañando a madres es cuando noto ese clic interior que tienen, porque, bueno, son como yo, nos brillan los ojos, ¿no? De decir, o ese de repente un silencio que se quedan así de, ostras, es que se han dado cuenta de algo. Parecido la comprensión, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, hasta el cabo de un año no me di cuenta de que todo dependía de mí. O sea, yo estaba creando la realidad que vivía. Y al cabo de un año, me di cuenta y le dije a mi mentora, digo, ostras, es que todo depende de cómo lo vivo yo. Y me dice, sí. Digo, ¿tú ya lo veías? Dice, claro. Digo, ¿y por qué no me lo has dicho? Dice, es que lo tienes que ver tú. Dice, porque yo te puedo decir 1000 cosas, pero hasta que tú no has hecho ese clic interior que te has dado cuenta, no vas a poner en marcha todo lo que hemos dicho, porque ahora sí que vas a ver que te sirve, pero por este puntito que te has dado cuenta. Es que es ese punto, ¿no? A veces, ¿no? Yo me doy cuenta en el acompañamiento, ¿no? Que a veces dices, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es que no acaba de ver eso, ¿no? Pues, sí. Porque a uno le llega su momento, ¿no?
de Claro. anti-aging, ¿no? Ujú. O como con los hijos o los adolescentes, pero que no ven que todo lo que les decimos es por amor, para que no se tropiecen, para que no choquen con la piedra. Pues nada, que se tiene que tropezar con la Claro, te piedra. decía que tienen que aprender también a confundirse o Ujú, a tomar decisiones, que esas decisiones, sabiendo las consecuencias, o sea, por ejemplo, a los hijos le puedes decir, no hagas esto y punto, porque si no te castigo. ujú. Ya está, porque lo digo yo, o sea, Y si ya no está, haces y ya esto, está. castigado. O bien le puedes decir, mira, si haces esto, por ejemplo, que dicen, no quiero estudiar por la mañana. Y yo le puedo decir, pues si no estudias por la mañana estarás castigado, porque por la tarde no vas a poder. Y yo le puedo dar la vuelta y decirle, mira, puedes estudiar por la mañana o por la tarde, pero si estudias por la tarde no podrás jugar a la Play porque yo tengo luego una reunión y como estamos trabajando online, estaré ocupando la pantalla. Entonces, puedes elegir. No te preocupes que lo hará por la mañana, porque así sabe que luego puede jugar a la Play, porque si no, luego no podrá, ¿no? Ujú, Pero ujú. entonces le dejas a elegir a él, o sea, tú también tienes que ser hábil a la hora de De exponer negociar, las cosas, ¿no? de negociar. Sí, te dejo elegir, pero fíjate lo que tienes, ¿vale? Ujú. Entonces elige la consecuencia también. O sea, elige sabiendo la consecuencia de su decisión. Pues si lo voy a hacer ahora, luego por la tarde no podré jugar, ¿vale? Y entonces es darles esa libertad porque saben la consecuencia. Sí, porque a veces ¿no? Queremos que aprendan, ¿no? Que empiecen a empoderarse, que empiecen Sí, a tener su poder, ¿no? Pero a veces seguimos decidiendo, ¿no? Los adultos, el padre o la madre, sí, ¿no? sí, normal. Eso Entonces, nos pasa también. no, porque es algo que hemos aprendido, ¿no? A través del Sí, sistema y la sociedad, ¿no? Y es como que, ¿no? A veces a mí en consulta, ahora hace tiempo que no, pero hubo una temporada que hacía niños y, ¿no? Y adolescentes, ¿no? Y a veces, sobre todo cuando venían las madres con los niños, me decían, hombre, ¿y por qué le hablas así? Digo, hombre, ¿que será que acaso que el niño es tonto? claro. O me entiendo cuando hablo. Digo, Ajá. hombre, si tiene 5 años, yo le hablo como un adulto de 5 años, como ese niño que tiene una comprensión, hombre, pero, hombre, si tiene 10, pues le voy a hablar como un adulto de 10. No me voy a poner al mismo nivel de niño de niño. Vamos a ser dos niños allí, ¿no? ¿No? Si le das explicaciones, le haces comprender, como tú dices, ¿no? Le das recursos, aunque sea un niño de 5 años, él puede decidir más fácilmente, ¿no? Si sabe las consecuencias de decidir de una Claro. manera o de otra, ¿no? Y se siente orgulloso porque él ha decidido. O sea, él es el que ha decidido. Sí, sí. Esta es la diferencia, ¿no? Claro. Lo otro es, me lo imponen porque si no hay me van a castigar y de la otra manera yo he decidido hacer esto sabiendo que si hago A va a pasar esto y si hago B, esto. Y a veces siempre pienso, yo nunca había pegado a mis hijos, ¿no? Y a veces aquello que vas con la zapatilla, ¿no? Nosotros Sí, vivimos en una casa de 2 pisos, ¿no? Y cuando ya no aguantaba más, le decía, mira, iros para arriba, porque como se me salga, ¿no? Y cuando me contestaban, ya me puedes lanzar la zapatilla, que a mí me importa. Mira, me dolía más eso, sí, ¿no? Es decir, como no me lo digas de otra manera, no vamos a arreglar nada, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Como no nos damos cuenta que ¿no? Entramos en su misma sintonía y nos perdemos, ¿no? Claro. Y en este caso los adultos somos nosotros. Tendríamos que ser nosotros los que sabemos comportarnos emocionalmente con la emoción correcta, ¿vale? Porque si no, ellos, ¿no? Si nosotros no sabemos castañar nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo van a aprender ellos, ¿no? Mm. Además, me ha gustado porque has dicho gestionar, Sí. que no es lo mismo gestionar que controlar. No, no, gestionar, Controlar a gestionar. veces, controlar es como que dice que a veces que la reprimes, Uh-huh. ¿vale? De que yo antes cuando he dicho, oye, respira un poco para disminuir la intensidad, no es que la reprima, solamente es que disminuya la intensidad, pero no es dejarlas ahí olvidadas y a lo mejor sentir rabia o resentimiento, no, no, es solamente disminuir esa intensidad. Pero gestionarlas es que a veces estamos viviendo emociones que no corresponden, ¿vale? O
sea, muchas veces dices, ostras, qué rabia que me ha pasado esto. Y la rabia es cuando hay una injusticia, ¿vale? Pero qué lástima, hay qué rabia porque no me ha llamado por teléfono. Eso no es rabia. ¿Entiendes? Pero hablamos así, encima sentimos rabia. Sí. Y no, hay que gestionar adecuadamente. Y entonces, ahora es un poco raro lo que digo, pero ahí tendríamos que gestionar la tristeza. Que la tristeza es una pérdida, que puede ser una pérdida de expectativa. Ostras, yo estaba esperando que me llamase para salir y no me ha llamado. Entonces, tendría que gestionar la tristeza. Y la tristeza es detenerse en qué me ha pasado, por qué me siento así y a ver qué puedo encontrar para solucionar ese problema. Pues a lo mejor es llamar o tener un plan B de si no te llama este, puedes hacer otra cosa, tú tranquilamente sin sentirte triste porque el otro a lo mejor ha tenido un incidente, no es porque no te haya querido ver, ¿vale? Pero a veces nos lo tomamos a la tremenda. Bueno, me he salido un poco de tiesto, No, pero... no. Pero era eso, que al decir gestión de emociones ya no es solo disminuir la intensidad o aumentarla si se requiere, sino sencillamente utilizar la gestión adecuada ante un estímulo que recibimos, ¿vale? Porque las gestiones es el cómo reaccionamos ante un estímulo. Es emociones es moverse, ¿no? Entonces Sí. Yo cuando descubrí el significado de emoción, dije, madre mía, ¿no? Sí. Y nosotras, te lo digo porque somos de la misma quinta, aunque ya nos estamos formando, la educación que hemos tenido emocional, podemos decir que al principio en el colegio éramos analfabetas emocionales. Sí. No, ni te preguntaban qué emoción si es, o sea, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. Tienes ahí un baremo para decir de bien a mal, puedes jugar mucho Sí, ¿no? con el Y si vocabulario. decías mal, a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Cómo te miraban, ¿no? Sí, exacto. Encima siempre hay que decir bien. No, yo sí con el tiempo, ¿no? Y gracias a mi crecimiento lo que sí es atrevernos a veces a decir a los hijos, ¿no? Cuando ellos intentan hablarte, ¿no? Lo que decías tú de escucharlos, pero a veces atrevernos a decir, no tiene nada que ver contigo, es que yo ahora en este momento tengo dificultades para escucharme a mí, por tanto voy a tener dificultades para entenderte a ti. Entonces, déjame un espacio de tiempo a que yo, ¿no? Como decías tú, a respirar o a moverme. O a irte a lavar las manos, porque yo la de veces que me he ido a lavar las manos por desconectar un poco de ese momento tan intenso y lo que le he dicho a mi hijo, a mi hija, mira, en este momento no te puedo contestar adecuadamente. Que te miran como diciendo, estás así, pero me da igual, porque si yo le contesto como siento en ese momento, puedo montar una marimorena también. Entonces prefiero decirle, en este momento no, ¿vale? Tampoco lo dejo pasar mucho. Espero a que se tranquilice y entonces es abordar la situación. No, pero atrevernos, ¿no? Sin criticar, perdona, y sin decir antes cuando me gritaste o antes cuando contestaste mal, no, es decir, oye, antes cuando te dije esto contestaste esto otro con un volumen elevado. No le estás juzgando, estás diciendo lo que te dijo y el tono de voz, nada más. Y esto pues me ha hecho pensar que a lo mejor, y das pie a lo que sea, como te has ido a lavar las manos, puedes pensar cómo enfocar en la conversación, a lo mejor al cabo de una hora, o tienes tiempo para decir, a ver cómo se lo digo, para que sea un hecho objetivo y que yo pueda ahí preguntarle de alguna manera o que sepa que yo estoy ahí, que puedo ser su refugio, su apoyo, ¿vale? Es importante porque ellos necesitan saber que estamos ahí, como normalmente les estamos criticando. No, y yo lo que estoy aprendiendo en esa parte que te digo de abuela es eso, ¿no? Que a veces ante los niños no tiene que ver con lo que hacen los niños o lo que nos preguntan los niños, sino es que yo no sé cómo gestionar, cómo contestar, ¿no? A ese niño o ese adolescente, ¿no? De decirle, pues ahora no toca esto, o pues esto es así, y es normal que el otro no entienda según qué edad, ¿no? Por ejemplo, a mí que el más grande
aún no tiene 6 años, ¿no? Pues lo que no puedo pretender es que me entienda por encima de los 6 años, ¿no? Claro. Pero Claro, sí, tienes que ponerte en su nivel de lenguaje, sí. ¿no? Y de Pero comprensión. que después no tengo que engancharme con eso que el otro no entiende, Mm, ¿no? claro, buena reflexión. Sí. Es que lo he aprendido esta semana, ¿no? Pues así la tienes de Sí, sí, resiliente. sí, lo he aprendido Pues mucho muy buena. con el grande, ¿no? Sí. Que, pues esto, ¿no? Que no entendía que yo no llegaba. Digo, vale, pero yo se lo expliqué, pero él me dijo que sí, que lo había entendido, pero no lo entendió, ¿no? Entonces, se hizo su película, pues es normal. Para eso estamos los adultos, ¿no? Para decirle, cuando llegué estaba enfadado, porque yo dije, bueno, pues tú, es tu enfado, yo no voy a entrar aquí. Yo me puse a jugar con él y todo esto, y cuando se dio cuenta que yo ya estaba presente para él, ¿no? Y cuando pude le dije, ¿tú te acuerdas lo que te ha dicho la Avia hace unos días de que hoy solamente haríamos unas cosas? Y me contestó, ah, sí. Digo, entonces, ¿por qué le has hecho esto al abuelo? El cambio de, ¿no? Pero bueno, pero para que él se diera cuenta que no era yo la responsable de no haber cumplido, sino que él se montó unas expectativas aparte de lo que yo le había contado, ¿no? Entonces es también permitirnos nosotros darnos cuenta, ¿no? Porque si no nos perdemos en el enfado ¿no? Del otro, que es niño. Y a lo mejor en vez de decirle por qué te has enfadado, es cómo te has sentido. O sea, no presupongas que está enfadado. No, no, y no le dije nada y me puse a jugar. No, es que te he entendido que luego le dijiste que No, por no, qué. no, 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 Ah, no. vale, vale. No, no, yo me Pero puse. en vez de a veces decir, oye, que creo que estás enfadado, estoy preocupada o me ha dado la sensación que quizá necesitas algo. ¿Te puedo ayudar? No, yo le dije, ¿cómo es que no entendiste lo que te explicó la abuela? Dice, porque Vale. yo quería otra, ¿no? Digo, vale, pero la abuela ya te lo conté hace unos días antes de que pasara. Vale. Fíjate una cosita, que le estás, como que dicen, estoy exagerando, pero es para Sí, que sí, sí, sí. le estás diciendo, por Dios, ¿cómo no entendiste esto? No, no, por ¿Vale? eso se lo dije en un tono de voz que ya me acordé de ti, ¿Vale? ¿no? Pero igualmente, aunque sea el tono de voz ese, Sí, sí. que se puede preguntar de otra manera. En vez de decir por qué no lo entendiste o cómo no lo entendiste, a lo mejor le puedes decir, quizás cuando lo expliqué no me acabaste de entender. Si vuelve a suceder esto o te quedan dudas, no pasa nada porque me vuelvas a decir, esto quiere decir esto, ¿sabes? El darle piel también a que él se sienta importante y no estás diciendo de que él no lo ha entendido, sino que le dices, quizás cuando lo expliqué no lo acabaste de entender. Es lo mismo, Sí, sí, sí. pero le dices que no te preocupes si lo tienes que preguntar de otra manera o algo. Entonces, no le estás juzgando, sino que dices, ostras, es que a lo mejor yo lo expliqué muy rápido o algo, ¿sabes? Y entonces no se siente, volvemos a decir, aquello de Sí, sí, juzgado sí. o criticado. Muchas gracias. No, no, y aparte también te lo contaba, ¿no? Por Uh las dificultades que tenemos como adultos, ¿no? -huh. Sí, eso sí que a mí me ha sonado, a mí me ha hecho clic interno. ¿No? Me llevo la perlita también. Sí, 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 ¿no? De decir, ¿no? Pues bueno, pues que no tiene que ver con lo que ¿no? Sostenía al niño, sino lo que tú no podías sostener de ti, que es lo que te ha movido, ¿no? Y es de esto, ¿no? Quería compartirlo porque coincidía con esto de que contabas tú hoy de las claves. ¿Qué podrías contarnos más de esta relación con nuestros hijos o estos adolescentes? Si te queda alguna pincelada. A ver, pues que yo te diría, por ejemplo, si conoces la historia del diamante. Me parece que sí, pero lo puedes explicar porque seguro que hay muchos que no. Vale, el diamante ya sabemos que es una piedra preciosa que está en las minas, ¿vale? Entonces sale y sale sin brillo. Sale sin brillo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tallador y el pulidor son los responsables finales de que ese diamante se convierta en brillante, que brille y dé más valor. Entonces, nosotros en la comunicación tenemos como padres, tenemos que darnos cuenta, somos los pulidores de la conversación. Tenemos que darnos cuenta en cómo nos comunicamos, desde qué emoción nos comunicamos
para que nuestro mensaje les llegue con todo su esplendor y todo lo que le quieras decir, que le llegue lo que quieres decirle, ¿vale? Entonces, mi mensaje es que nosotros somos responsables, siempre lo hemos dicho, de que el que lo que comunicas no es que el otro no lo entienda, es que tú no lo explicas bien, ¿vale? Entonces es esto, tenemos que ser nosotros como el pulidor o el tallador del brillante, tenemos que pulir nuestra conversación, nuestro mensaje, para que les llegue bien lo que les queremos decir, ¿vale? Muy interesante todo esto, ¿no? Porque, ¿no? Y al mismo tiempo nos pulimos nosotros, ¿no? Siempre, o sea, cuando estás trabajando con tu hijo o con tu hija, realmente te estás trabajando tú. Yo cuando acompaño a los padres, como quien dice, les digo, ¿quieres mejorar la relación con tu hijo adolescente o tu hija adolescente? Sí, porque mi hijo, mi hija, o sea, los malos no somos nosotros, porque nosotros lo estamos haciendo con todo el amor que podemos. ¿Y cómo es que este pavo o esta pava me está haciendo esto a mí, no? Entonces, lo que se está haciendo es un trabajo personal. Y ese trabajo de crecimiento personal lo que hace es que volvemos a mi frase favorita. Cambias la mirada. Y al cambiar la mirada, el cambio puede ser más rápido o más gradual, pero tu hijo o tu hija lo va notando. Primero, ¿por qué? Porque tú das ejemplo. Como estás dándote cuenta de una serie de cosas, tú ya actúas de forma diferente. Y ellos se dan cuenta que actúas de forma diferente. Y en el fondo seguimos siendo espejos para ellos. Por lo tanto, quieras o no, al final también ellos van asumiendo ese nuevo rol en el que estás, ¿vale? Y el comportamiento de ellos también cambian. Entonces, es esto, es un proceso de crecimiento en el que, aparte de aprender a mejorar las habilidades comunicativas que tenemos, mejoras tú como persona, estás desarrollándote como persona, dándote cuenta de una serie de cosas que merecen la pena y disfrutas más la vida. Digamos que puedes ser al final manifestadora experta de los sueños que tú quieres conseguir. Y en estos momentos, Laura, que estamos de pandemia, ¿no? ¿Qué mensaje podrías transmitir? Tanto a los, yo pienso que a los adolescentes también, ¿no? Podemos darle algún mensajito, alguna pincelada, como a los padres, ¿no? Porque, claro, yo me lo miro y a veces intento ponerme en su posición, que soy adulta, ya muy adulta, ¿no? Pero pienso, claro, con tantas prohibiciones, ¿no? Es como que no los dejamos avanzar en esto, ¿no? Es que es justo, tú imagínate pasar un verano. Piensa en el mejor verano de tu vida, que normalmente es los 15, 16, luego siguen, ¿no? Pero Sí, el que sí. recuerdas a lo mejor es el del primer noviete o la primera novieta, tal. Imagínate que no has podido salir, que toque de queda, que encima con mascarilla, que no puedes ni tocar, ni abrazar, ni nada. Tú imagínate cómo están estos chavales, sin poder ir al cole, sino estando en casa con los padres, por Dios. Una cosa es que vuelves después del colegio y otra cosa es tener ese martirio de padre o de madre que está ahí, ¿no? Exagerando, pero claro, la convivencia es dura. A ver, nosotros, por ejemplo, en casa lo que teníamos suerte de que teníamos cada uno un espacio, pero luego lo que sí que hacíamos era, sobre todo los 3 primeros meses que estábamos ahí hacinados, que digo yo, lo que sí que hacíamos era dedicar un tiempo sin tele, de verdad, sin tele, y hacer juegos de sobremesa. Y eso une bastante. Es una cosa tonta, pero juegos de sobremesa, aparte mi hijo cogió, ya no era el parchís de toda la vida o el trivial y eso, sino que hay un montón de juegos súper chulos que te hacen pensar y que hacen que por equipos, que ahí ves un poco la solidaridad o la mala leche. La puedes ver. ¿Vale? Pero, por ejemplo, a nosotros, en mi casa, que somos 4, el tema de juegos de sobremesa, el no ver las noticias, o sea, las puedes ver, ¿no? Pues una vez al día, pero no estar ahí pegado a ver qué ha pasado, cuántos muertos o qué han cambiado. O sea, también te puedes conectar un momento por internet y mirar las instrucciones que dan de la pandemia.
y punto. Y dosificar la información. Sí, dosificas la información y aparte no te estás llenando tanto de cosas negativas, ¿vale? Porque los inputs que estamos recibiendo son todos negativos. A ver cómo levantas cabeza con eso. Y claro, esto ¿vale? nos hace bajar la energía, ¿no? Y entonces es como ¿Vale? que es más fácil conectarnos con ese miedo, con ese enfado, con esa rabia, ¿no? Sí. Que decir. Nosotros, aparte de eso, lo que hacíamos era, bueno, diferentes niveles, porque los hijos son más atléticos. Y mi marido y yo a lo mejor estábamos haciendo el Zumba nivel 1 y ellos estaban en el Zumba avanzados. Pero eran espacios que estábamos ahí compartiendo, ¿vale? Y ya está. Entonces lo que yo también diría es pues el contactar. No digo que se medite ni nada, sino yo qué sé, toma el sol, escucha música, lee, ¿vale? El hacer cosas que te conecten también con tu interior. Un poco el poder hacer esa conexión interna. Que los chavales a lo mejor no saben que hacen conexión interna, ¿no? Pero da igual, están desconectando del mundo exterior y están centrados en ese momento con ellos, bailando, disfrutando, lo que sea, pero desconectan. Entonces, esos momentos lúdicos o de conexión van bien. Y nosotros como padres, pues tener más paciencia, lo que habíamos dicho antes, de cuando el chaval o la chavala tiene 2 o 3 añitos, que encima te ríes, ahora darnos cuenta de cómo lo están pasando ellos, que nos pongamos en su piel, de si esto nos pasa a nosotros en nuestro mejor verano de nuestra vida, ¿cómo estaríamos? Y entonces que tengamos más paciencia, más comprensión, ¿vale? Y si quieres, más compasión. Es decir, pobrecillos, cómo lo están pasando y lo bien que lo están llevando. Sí, sí. No, y a veces a algún padre le he dicho, todas esas prohibiciones, ahora tú piensas que tú tuvieras esa edad. 2 minutos. Ponte 2 minutos. Sí, sí. ¿No? No te puedes tocar, lo que decías tú, no puedes salir, no puedes ir a hacer un botellón, no, sí, sí. ¿no? No te puedes reunir con los amigos, no puedes compartir, no puedes lo que sea, ¿no? Entonces es como que todo es no, 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 no. Y el otro día oí una estadística cuando salía de trabajo y volvía para casa y dije, y hasta el locutor lo decía, ¿no? Que habían hecho una estadística a jóvenes a partir de 10 años o así, ¿no? Y adolescentes, y lo que les había chocado más es que todos deseaban ir a clase. Todos. Claro, pero por el contacto con los amigos otra vez. ¿No? Y la pregunta siguiente era, ¿no? ¿Deseas ir a clase? Una era las preguntas y la otra era si es que sí o es que no, a qué se debía, ¿no? Claro. Y la estadística salió, ¿no? Para poder relacionarse, para poderse ver con los amigos, ¿no? Y que no entendían también cuando iban al instituto o iban al colegio, ¿no? Pues esas dificultades de que hasta esta línea realmente, ¿no? Igual yo tenía los amigos en la otra línea, ¿no? Sí. Entonces bueno, es como que... Y luego las incoherencias a nivel de normas que nos están diciendo, que dices, pero bueno, aquí sí y aquí no, que no acabas de entender. Yo como adulta no lo entiendo, pues imagínate un adolescente que está más rebelde, encima se enfada. O sea, yo puedo decir, vaya chollo que se están montando aquí los políticos, pero el adolescente a lo mejor no piensa en los políticos, sino que le están fastidiando la vida. Entonces, como has dicho, un consejo para mí sería paciencia. Paciencia y ponerse en la piel de tu hijo, de tu hija, como has dicho tú. Yo había dicho todo el verano, tú dices con 2 minutos ya tienes suficiente. Pues eso, imagínatelo, ponte en su piel y cómo te sentirías tú. Y entonces míralo de otra manera, entiende que puede perder los nervios más fácilmente. Aparte de sus estallidos hormonales, está el tema de que están encerrados, que no pueden hacer ni deporte. Ahora ya pueden, pero hasta, por ejemplo, mi hija que hace fútbol, hasta el próximo lunes no puede. Ya. Los han vuelto a confinar. Ahora sí, porque es una actividad al aire libre, si no tampoco. Entonces, claro, chavales que están acostumbrados a corretear cada 2 por 3 de golpe, no pueden, ni pueden ir al colegio o al instituto, entonces están en casa, pues bueno, fomentar en que hagan deporte ni que sea correteando por los pasillos o algo, si se queja el vecino, pues que se queje. Sí. Porque él también estará haciendo lo mismo para el de abajo, o le hablas y le dices, mira, es que tiene que hacer deporte, ya va descalzo, pero es que algo de ruido hace.
Y si no le entiende, pues no le entiende, es su problema. Sí, Ya sí, está. sí. Tú se lo has explicado el por qué está corriendo tu hijo, ya está, o tu hija, y ya. Muy bien. ¿Dónde te pueden localizar, Laura? A ver, uy, me pillas ahí porque yo tengo una página de Facebook, pero la ¿No? tengo un poquito abandonada. Entonces, sí que la voy mirando y de verdad voy a mirarla más. A partir de diciembre ya me he puesto yo el objetivo de estar más por la página de Facebook. Entonces me pueden encontrar en la página de Facebook. ¿Tú tienes mi contacto? Sí, sí. Bueno, lo pones. O mi número de móvil por WhatsApp, que ahí seguro, con que pongan soy padre o madre de adolescente, yo ya le llamaría para contactar con ellos. Y en la página de Facebook que está, lo reconozco, un poquito abandonada, ahí hay una serie de posts que he puesto y bueno, que también les pueden servir. Están hechos con todo el cariño del mundo de cómo me he sentido yo y he ido explicando cosas. ¿Vale? Y entonces... No, que está muy bien, ¿no? A veces cuando vemos que otro ha pasado por el mismo sitio que estoy pasando, ¿no? Es como que respiras y dices, es uy, que, menos mal, no soy solo, ¿no? No soy claro, sola. es que yo me iba a la cama hasta con sentimiento de culpabilidad, de decir, pero ¿qué estoy haciendo mal? Pero es que no sabía qué hacer más. Y me sabía mal porque, de hecho, en la relación no era que yo, por ejemplo, que había una falta de respeto, el que ya al final ya no era que lo sintiese como algo agresivo, sino que yo estaba dolida, estaba triste por ver cómo estaba la relación. O sea, yo pasé desde la rabia hasta la impotencia, la culpabilidad, o sea, iba pasando por todas y no sabía por dónde tenía que estar realmente. Sí. Iba pasando por unas emociones que seguramente no eran las que correspondían, porque iba, pero con un vaivén tenía yo, y además yo estaba muy alborotada. Y justo las herramientas, mi cajita mágica de programación neurolingüística me dio unas herramientas que son las que quiero compartir yo con los otros padres y madres, acompañada de otras técnicas que he ido en nuestro proceso que tenemos de crecimiento personal. Estamos formándonos continuamente. Mi base es la programación neurolingüística, no lo niego, porque para mí fue mi cajita mágica, mi salvavidas. Entonces, para mí es la leche. Y a partir de ahí va adornada con una serie de técnicas y también de experiencias de otras madres que me han comentado o al hacerles el acompañamiento dices, ostras, esto lo puedo enfocar así, porque al enfocarlo de una manera te das cuenta que la madre a lo mejor te dice, ojalá venga un padre, pero de momento la madre dice, esto lo podías hacer así, pues sí. Y entonces voy aprendiendo yo también con las propias madres. Bueno, y ese compartir, ¿no? Que tenemos entre las compañeras, ¿no? Ese soporte que nos damos, cada una vamos, ¿no? Acogiendo, ¿no? Yo sí que con el tiempo que llevo, ¿no? Haciendo todo esto, me he dado cuenta que sí puedes saber, ¿no? Por ejemplo, ya constelaciones, esto, lo otro, ¿no? Pero que después haces tu mezcla, ¿no? Tu coctelera a tu modo, ¿no? Claro. Un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Y la haces a tu Bueno, modo, ¿no? es que es eso, yo me gusta y he creado mi método, porque es eso, una pincelada aquí, una pincelada allá, las experiencias que vives y demás. Y se llama, primero lo bauticé Creciendo con tu hijo adolescente, y luego dije, no, porque si te voy a enseñar es Creciendo con mi hijo adolescente. Quien lo haga estará creciendo también con su hijo o su hija adolescente. Bueno, yo digo hijo porque esto de hijo, hija o hijo con X Sí, me supera. sí, sí. Yo es que hay No me cosas que acuerdo voy no. poniendo hijo, hija, ¿no? Pero Sí, no, entonces a mí me pasa igual, ¿eh? Eso de poner según qué masculino o femenino, cuento que no hace falta, ¿no? sí, Que se pero bueno, sale. me voy acordando porque ahora es así. Entonces es eso, es el método es creciendo con mi hijo adolescente porque tu hijo está creciendo, pero ahí quien está creciendo en ese método eres tú, estás creciendo como persona. Y por eso en vez de poner creciendo con tu hijo, digo, no, es creciendo con mi hijo o mi hija adolescente. Muy interesante, ¿no? Poder poner esa mirada, ¿no? No solamente crece él, sino que estoy creciendo yo. Claro, sí, ahí. Pues muy interesante todo esto que nos has explicado, Laura. Muchas gracias
por acercarte aquí a estas tertulias conscientes, estas entrevistas de encuentros. A ti por invitarme, que tenía mucha ilusión. Bueno, yo también me hace mucha ilusión de poder compartir, ¿no? Siempre a todos los que os pido es que formáis parte de mi creciente, ¿no? De mi desarrollo personal. Y entonces, con esas personas que tengo esos encuentros, ¿no? Después me gusta compartir este espacio, ¿no? Para que podáis sembrar pues esas perlas o esas semillas de luz, de sabiduría, ¿no? De comprensión, que a veces es comprensión, ¿no? Compasión hacia nosotros mismos o hacia los otros, ¿no? Entonces, muy agradecida de que hayas estado aquí, de que hayas aceptado, y en otro momento sabes que tienes el espacio abierto para poder compartir. Igual otro día vamos a hacer sobre el hipnosis, ¿no? La hipnosis. Sí, que está muy bien, ¿no? Sí. Poder desmitigar esa parte de la hipnosis, ¿no? Sí, porque a veces parece que es de circo y en realidad en el método que tengo también enseño el lenguaje, se llama hipnótico o digamos el lenguaje que induce a que la otra persona haga una serie de cosas con una serie de frases que dices, pero siempre con un sentido ecológico, no con el sentido de manipular. No, Entonces, por eso... eso no lo explico hasta que veo que la madre o el padre hace el cambio de mirada. Cuando hace el cambio de mirada, que ya no va en plan de voy a manipular o demás, es cuando yo digo, ahora te explico esto. Sí. Porque no, pero tenemos mal entendido esa parte hipnótica, ¿no? De esos que salen por la tele que vamos, ahora te va a comer una cebolla pensando que eres una, ¿no? Sí. Entonces, como que pero además tiene que ser cuando tú eres consciente de que lo que haces no es para manipular, porque a mí cuando me explicaron el lenguaje hipnótico todavía no había hecho el cambio de mirada y dije, esto es un chollo. Porque yo ya estaba pensando, pues lo utilizaré aquí y haré esto tal, con mis hijos, pensé, vaya chollo. Y cuando dije vaya chollo, mi profesora me miró como diciendo, ¿por qué? Te dio zasca. Dice, te lo he explicado muy rápido. Y ahí ella fue cuando aprendió, por ejemplo, el que el lenguaje hipnótico no se tiene que explicar a lo mejor al principio, sino cuando la persona está preparada para recibirlo. Ahí fue que ella, con mi comentario como alumna, cuando se dio cuenta, entonces es lo que digo yo, que a veces con los comentarios que me hacen a mí las madres a las que acompaño, es una cosa que digo, pues también lo voy a tener en cuenta. Sí. Pues muchas gracias, queda allí apuntadito la próxima entrevista. Encantada de estar aquí, me lo he pasado la mar de bien y como siempre, gracias por vuestras aportaciones. Como siempre, comento, estáis en mi Facebook Live, María Ángeles Olive Camino de Vida Cuántico. También dentro de un ratito, de unas horas, podrán encontrarlo en mi canal YouTube, María Ángeles Olive Piñol Saray. Y como siempre, os acompañamos desde España para todos los que nos puedan seguir ahora o más tarde. Mi trabajo es desde el acompañamiento a la gestión de esas emociones que pueden aparecer en las pérdidas y en los duelos desde una mirada sistémica. Ese acompañamiento, esa gestión cuántica e intuitiva. Y os damos las gracias y os esperamos la próxima semana. Gracias a ti, Laura, gracias a los que nos seguís hoy o nos vais a seguir en otro momento o en Facebook o en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en otro momento desde España. Chao. Adeu, Laura. Adeu, chao. Adeu.